Hola, hola cuchufletos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos aquí en la Plaza de Sagrados Corazones, empezamos un nuevo vídeo. Vamos a grabar las cosas inquietantes, perturbantes, fresquitas, muy ricas de lo que suceda en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. De momento empezamos por la Plaza de Sagrados Corazones. Fijaos que falta media hora para que venga el bus del Real Madrid y aún no han cortado el tráfico. ¿Por qué? Porque este horario es inhabitual, inusual, es diferente a lo que solemos ver y a lo que estamos acostumbrados. Hoy jugamos a las 2 de la tarde, no jugamos a las 9, sino a las 2 de la tarde y ya está todo el mundo preparado para que venga el Real Madrid. Seguridad privada, Policía Nacional. Nosotros empezamos desde aquí, vamos a dar la vuelta, así que venga, te animo a que le des al like, que te suscribas y yo os doy las gracias porque ya somos 85.000 suscriptores. Muchas gracias a todos. Aquí seguiremos. Todo por vosotros. Venga, comenzamos. Es que son las 12 y es que no apetece nada a comer chucherías. No apetece nada. Madre mía, esto sí, apetece. Comprar bufandas y banderas. Fijaos qué pasada, ¿eh? Hace incluso un partido que tampoco tiene mucho atractivo. Hoy contra Osasuna. Hay un montón de gente aquí ya esperando al bus y huele a castañas. Ya sabéis que lo bueno de esta afición, de la madridista, el madridismo, cuando viene la afición rival no hay ningún problema. No hay ningún problema. Los acogemos con mucho amor y cariño. Tú puedes ver en un clásico que un culé pasa por aquí y no hay ningún problema, ningún altercado, ninguna pelea, ni nada de nada. Pero sin embargo un madridista viaja por ahí y ya sabéis el odio que nos tiene y la rabia. Bueno, no es rabia ni odio, es simplemente envidia, como siempre decimos. Bueno, fijaos, la fachada a la derecha, la fachada sur del Estadio Santiago Bernabéu. No sé si estos días han estado probando la iluminación de la fachada. Ya sabéis, esas dos lamas que sobresalen respecto a las otras, pero ahí siguen sobresaliendo y no sé, lo dicho, si es que han seguido haciendo pruebas de iluminación de la fachada. Ya creo que llevamos como un mes desde que empezaron con estas pruebas, más o menos un mes, y parece que no hay nada definitivo. Imagino que seguirán consensuando, seguirán pensando a ver qué es lo que va mejor para la fachada, si estas pantallas LED, bueno, estos dispositivos LED o cualquier otro dispositivo, o es que si van a quitar las lamas, no van a quitar las lamas para colocar otro tipo de instalación lumínica. Pero lo que sí sabemos es que sigue igual. Al igual que las mismas animaciones tenemos en las pantallas gigantes de algunas puertas de acceso aquí en el fondo sur. El otro día vimos cómo colocaban otras animaciones, otras imágenes. Hoy parece que estas son fijas, fijaos, no pone nada o no se cambia respecto al otro día. Aquí pone haz tu donación en Cercadet y tal. Hoy tenemos la diferencia que está el código QR también justo debajo. Ah, mira, sí cambia. El Real Madrid con las víctimas de la Dana, perdón. Así que sí cambia. Lo que pasa es que esa animación va mucho más rápida que la otra. Esta se queda más fija porque bueno, está el código QR y eso simplemente es para ayudar. Bueno, han vuelto a cambiar la publicidad de esos andamios, de esos trabajos que están realizando justo allí. Ya sabéis lo que dije en su día, no comparto nada que los vecinos se quejen del ruido y luego coloquen publicidad aprovechando que están haciendo algún tipo de reforma. Pero claro, lo he dicho, es más fácil denunciar el ombligo ajeno que el nuestro. Y bueno, ya sabéis que también en estos días han estado colocando las estructuras para cerrar ya esta puerta. Vamos a acercarnos, hoy que podemos. Vamos a asomar el móvil justo encima de la valla. Toda la maquinaria bloqueando el acceso. No va a pasar nadie porque están las vallas, pero igualmente lo dejan aquí acopiado y todo almacenado. Aquí podéis ver esta estructura donde luego van a colocar la pantalla LED correspondiente. Una igual que esta,
para dar continuidad a toda esta zona. Y al igual también ese nexo que colocan entre esa pantalla y la otra, ese nexo que taparía lo que viene siendo la costilla. Bueno, sale el sol, tímidamente sale el sol. He venido con el abrigo, he venido muy abrigado porque me he levantado con un frío que os cagáis, la verdad. Y al final me va a tocar quitarme el abrigo. Es que me recuerda mucho al tiempo de Londres, o hasta incluso el del norte, de aquí de España. En un momento cualquiera estás lloviendo, en otro momento estás con un sol que te cagas. Lo siento por repetir esa palabra, es que mola mucho, hoy me ha dado por esa palabra. Y en otro momento pues te está granizando, así de claro. Bueno, el Real Madrid con las víctimas de la Dana, mucho apoyo, de verdad, mucho apoyo, porque aún siguen muy mal, faltan efectivos, falta gente, faltan muchas personas que puedan hincar el codo allí. Ya sabéis que de material, bueno, no van sobrados, pero de comida sí, de comida ya están previstos, ya mucha gente ha donado, mucha gente ha participado en la donación de la comida, muy importante, sobre todo el agua al principio, porque el agua al principio allí no había, era inexistente, y la gente se volcó sobre todo en enviar dodotis, en enviar compresas, agua, comida, y ahora ya se están volcando en enviar juguetes para los niños, colchones para los hogares, porque muchos hogares tienen los colchones inundados y están durmiendo ahí con la humedad que hay, y lo insano que es eso está fatal, eso está que puedes contraer alguna enfermedad, bueno, tanto incluso en la casa como fuera, en la calle, porque por lo que dicen, últimamente el olor allí es insoportable, esa acumulación de barro y fango que ya lleva unos cuantos días ahí en la calle, pues eso está provocando que ya empiecen a brotar enfermedades. Anda, mira. A brotar enfermedades de esas personas que están por allí y que no usan mascarilla. Así que si vais para allá o si estáis viendo este vídeo allí en Valencia, muy importante ya usar allí todo tipo de protecciones para tapar las vías respiratorias. Obviamente no que te quedes sin respirar, sino que uses mascarilla para que no contraigas ninguna enfermedad. Nada, seguimos por aquí navegando. Ya sabéis que en toda esta zona lo han tenido que tapar por la denuncia de los vecinos y demás, por el nuevo parking. Aquí podéis ver cómo está todo cementado, no hay ninguna novedad. Viene un gorila por nosotros, no hay ninguna novedad, todo prácticamente igual que hace una semana. Mucha gente, movimiento, tránsito de personas, aficionados que vienen a ver el Real Madrid Osasuna. Hoy podemos dar por fin un golpe en la mesa para decir estamos aquí. Esperemos que Ancelotti no ponga a Mendy de pivote, De verdad que sería un suicidio. Mendy de pivote, tío, increíble. No, nunca he visto. Pero bueno, si él cree que debe hacerlo, pues que lo haga. Pero vamos, yo no lo veo viable. Es más, es como si estuviese cavando su propia tumba. Así lo digo, Mucha gente lo piensa. Seguimos avanzando. Hoy nos encontramos con estos baños portátiles. Bueno, creo que vamos a pasar por allí, porque la fila que hay no nos va a dejar pasar. ¿O sí? A ver, sí. Como huele a piruleta, de los baños portátiles. Hay 3 en total. Uno para una persona de movilidad reducida. Y lo he dicho, aquí la seguridad ya está preparada. La gente está deseando entrar, No han abierto las puertas todavía. Y la gente está deseando entrar, aunque sea contra Osasuna, Aunque sea un partido, vamos a decir, entre comillas, insignificante. Un partido normalito. La gente está entregada a la causa. Quiere hacer remontar el vuelo del Real Madrid. De momento me ha gustado la alineación porque ha sacado a Camavinga de inicio. Y me gusta mucho Camavinga, sobre todo. A ver, a Camavinga le puedes poner en muchos sitios
en muchas posiciones, pero yo creo que la que mejor encaja es en la de pivote, porque ahora mismo Tchouaméni, bueno, ahora mismo, a mí nunca me ha gustado Tchouaméni, la verdad. Ancelotti ha sido su pivote preferido, y sobre todo ahora desde que se ha ido Kroos. Yo creo que piensa que Tchouaméni puede suplir la baja de Kroos, y es que Tchouaméni no es ni la mitad, ni el dedo pequeño del pie izquierdo de Kroos llega tanto como el nivel o la calidad de Tchouaméni. Nada, ni mucho menos. Es increíble. Y aún así, siempre Ancelotti ha confiado en Tchouaméni. Teniendo a Camavinga, por ejemplo, que lo colocas ahí de pivote y va de maravilla, porque es un tío que tiene físico, es un tío que te recupera muy bien las pelotas. Bueno, la pelota en este caso, las pelotas no, porque es lo que tenemos justo entre las piernas. Y te sabe sacar la pelota jugada. Yo la verdad es que siempre he sabido la alineación. A ver, yo no soy profesional, por supuesto, pero es que solamente hay que ver a los jugadores cómo juegan en el terreno de juego cada partido. Es que es así. Es que tampoco hay que saber mucho de la materia. Lo fácil es lo que hace Ancelotti. Coloca a 11 jugadores en el terreno de juego. Hay veces que cuando hay bajas, pues hace experimentos un poco raros. Si no confía en un jugador, lo va a dejar siempre en el banquillo. Y ala, ya está. En mitad del partido no es capaz de organizar ni revolucionar nada. No, y las cosas no son así. Cuando eres del Real Madrid, cuando estás en el Real Madrid, como entrenador sobre todo, tienes que no solamente poner 11 jugadores en el terreno de juego. Tienes que, si el partido no va bien, si tienes que hacer un cambio en el minuto 30, hacerlo. Si un jugador no está jugando bien o su posición no es la suya, cambiarlo. Es que es así. Cambiarlo, tienes que hacer algo, revolucionar el partido. Y Ancelotti, sí, es muy bueno, nos ha hecho ganar muchos títulos, pero yo creo que si yo me hubiese puesto de entrenador, me hubiese ganado también títulos con el Real Madrid. Así os lo digo, así de claro. Es así de claro. Me vais a decir que no, me vais a decir lo que sea, pero me da igual. Es el pensamiento que tengo y creo que muchos madridistas coinciden conmigo. La manía de meterse delante de la cámara, sabiendo que lo estoy grabando. Así que bueno, veremos. A ver, para mí la alineación que ha sacado ya Ancelotti es la alineación que debe sacar en toda la temporada. Obviamente con la recuperación de Carvajal, la recuperación de Courtois también, supliendo a Lucas Vázquez y Lunin respectivamente. Pero esta es la alineación, ya veréis cómo hoy goleamos. Madre mía, cómo perdamos. Aquí en Rafael Salgado sí han cortado el tráfico, se puede transitar, se puede andar sin ningún tipo de problema. Y luego allá al fondo, como podéis observar, por aquí va a pasar el autobús de Osasuna. Por aquí siempre pasa el autobús de la afición rival. Así que es por eso que cortan en toda esta zona. Siguen cortando, como hablamos el otro día, siguen cortando toda esta parte. A ver si llega algún día que no lo corten. Pero yo creo que ya, si lo han hecho así, lo llevan haciendo tiempo así, lo van a dejar fijo. La gente sube a los niños, sube también los dispositivos para grabar, así que me da a mí que en breve, ahí está, el bus de Osasuna. Y creo que también hay muchos aficionados que se piensan que el autobús del Real Madrid va a pasar por aquí, cuando ya no pasa por aquí, la verdad. No se mueven. Y sé que están las vallas todavía y la gente y la policía sobre todo está intentando que la gente no pase, pero parece que, bueno, yo creo que hay gente que no sabe, obviamente, no lo tiene por qué saber todo el mundo, que el autobús del Real Madrid no pasa por aquí, pasa justo en la plaza de Sagrados Corazones, que está al otro lado. Bueno, pues abren ya el paso al público y vámonos ya directamente a la puerta. Vamos a pasar por la plaza de Sagrados Corazones antes de acceder al estadio, para ver si hay alguna novedad, pero bueno, de momento lo importante es que ya nos dejan pasar y ya poder grabar el interior del estadio Santiago Bernabéu. Hoy pasaremos por la zona del fondo norte y lateral oeste. Aquí la gente aprovecha a hacerse las fotitos de rigor antes de acceder, muy importante.
y ya luego a disfrutar del partidazo. Aquí podemos ver la zona del palco de honor con las mismas imágenes que vemos en los vídeos últimamente. Palco de honor, el escudo del Real Madrid a ambos lados y también ese logotipo del Bernabéu, del nuevo Bernabéu que llevamos viendo desde hace poquito, plasmado en las pantallas de aquí, de acceso al palco de honor. Oye, por cierto, me acabo de fijar que por fin han puesto la pantalla. ¿Os acordáis que falta una pantalla por colocar aquí? Pues ya la han colocado. Aquí lo podéis ver. Ya lo han colocado. Bueno, la han colocado. Ya tenemos continuidad. No sé cuándo lo han hecho esto, pero yo llevo unos cuantos días sin venir. Pues ya por fin tenemos todas las pantallas conectadas entre sí, excepto la que falta del fondo sur, esa que hemos visto al principio del vídeo. Ya una vez que completen esa, tendremos conectadas todas las pantallas de los accesos al estadio. Así que, sin más dilación, nos vamos para el interior. Pasamos el control, pasamos nuestra entrada y ya estamos en el interior visitando pues las posibles novedades. Lo que sí vemos son estas vallas de aquí. Estas vallas son porque el tour justo termina, es decir, bajas del Torreón, vienes por aquí, y pasas directamente a la tienda oficial que es justo detrás de esas puertas. Es decir, aprovechan el acopiar todas estas vallas en este lugar para que no moleste el tránsito de las personas. Seguimos accediendo. Fijaos qué bonito, cómo está quedando todo. Falta por rellenar el techo, taparlo completamente. Ahí se ven las tuberías todavía, las bandejas. Pero lo más importante de esta zona, ya sabéis, si veis regularmente los vídeos, es que hasta hace muy poquito ya han colocado todas las planchas de pladur y ya las vemos, al menos estas que estoy mostrando, están totalmente pintadas. Falta por rellenar, por tapar y por cubrir todo este panelado de la parte inferior. De momento han colocado el esqueleto, estas estructuras metálicas, y posteriormente van a hacer lo mismo que han hecho justo allí, colocar todas esas planchas para cerrar esta zona. Vamos a seguir avanzando. Hoy la verdad que se agradece que sea de día porque los dispositivos no están preparados para grabar por la noche, y por la noche pierden mucha calidad los vídeos, muchísima calidad. Mira, aquí tienen que pintar todavía, se ha quedado incompleto. Ahí lo veis. Aquí tenemos la estructura, el esqueleto, que todavía no han cerrado, y es lo primero que están colocando, el esqueleto, para luego ya colocar directamente pues todas esas planchas que taparán esa superficie vertical. Va a ser espectacular, ¿eh? Imagino que ahí hay medidas, no vemos esas estructuras metálicas, pero parece que las van a colocar. Parece, ¿eh? Veremos a ver. Además, en esta zona imagino que no, porque hay una puerta, entonces bloquearías el acceso. Seguimos avanzando. Uy, qué susto, digo, han encendido hoy el escudo. Pensaba que lo habían encendido y no, simplemente es este plástico. Qué bien se ve hoy, ¿eh? Qué bien se ve hoy, de verdad os lo digo. Auténtica maravilla. Hoy ya podemos grabar en condiciones, totalmente en condiciones podemos grabar. Aquí podéis ver toda esta estructura. Aquí arriba, ahora lo veremos mucho mejor cuando pasemos al siguiente nivel, es el escudo del Real Madrid. Como podéis ver, aún no lo han encendido, pero ya sabéis que hemos visto muchas veces en los vídeos esas pruebas de iluminación en esta pared del lateral este, cómo se encendía. Aquí pues hay lo que parece ser hidrolimpiadoras. Ahí justo al lado hay una plataforma de araña. Aquí andamios, carretillas, palets, plataformas de tijera, más palets. Y aquí estas son las pantallas
de acceso al palco de honor. Por lo demás, pues vamos a ir visitando más lugares. Siempre saco esto, aunque bueno, sea lo mismo de la semana pasada, pero es muy importante sacarlo para ver entre todos juntos, por si acaso yo no me doy cuenta de algo, pues que me digáis: Jesús, en el minuto 7:08 hay una de las cosas que no has mencionado, es que han hecho esto, que han hecho lo otro, tal. Me lo ponéis en los comentarios y entre todos, pues así podemos estar pendientes de lo que ocurre en el interior. Así que venga, subimos otro nivel. Bueno, aquí ya vemos pinceladas de lo que va a ser esto de aquí. Ya sabéis que esto es el escudo, que está retroiluminado, tiene iluminación propia, por así decir, como una estrella, hasta incluso como JR o como Jesús Ramírez, tiene luz propia, por eso brilla tanto. Este escudo que está posicionado en esta parte central de la fachada del lateral este y que se iluminará, como digo, al igual que todo el contorno, todo lo que tenemos alrededor de ello, también se iluminará. De momento pues no se ha iluminado en un día de partido, así que aquí estaremos dando el callo, ¿no? Como se dice aquí en España. Aquí estaremos con las grabaciones para ver si algún día pues podemos divisar, podemos captar ese momento crucial, épico e histórico y plasmarlo aquí en el canal. Bueno, pues poco más que decir aquí, la verdad. Vamos a seguir avanzando a ver si tenemos más sorpresas en el interior. Venga, dale like y suscríbete. Bueno, los ascensores de aquí sí se utilizan, pero parece que solamente lo utilizan para los empleados de aquí. Aquí veis cómo acaban de utilizar el ascensor. Así que, bueno, pues buenas noticias. Este pedazo de crack es el que ha salido del ascensor y es por eso que solamente lo utilizan los empleados de momento. Bueno, la zona del lateral este ya la conocéis, ya lo sabéis. No hay muchas novedades respecto a la semana pasada. Así que vamos a mostrar el interior, a ver si hay alguna novedad con el videomarcador, con alguna... No, muchas gracias. A ver si vemos algo inquietante, perturbante, diferente a lo del otro día. Parece que hoy también vamos a tener otro tifo, otro mosaico. Bueno, tifo más bien. Ahí podéis ver los cables como caen en el lateral oeste. Me imagino será por la gente afectada de la Dana. Por la Dana, perdón. Aquí tenéis el interior. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo. Hoy día de partido, Real Madrid-Osasuna. No podemos perder, no debemos perder, podemos, pero no debemos perder. Y nada, acompáñame a vivir otra experiencia más en el canal. Vamos a navegar las diferentes zonas del interior del estadio Santiago Bernabéu. Hoy pasaremos por toda esa parte de allí, a ver si hay alguna novedad. Venga, vamos con ello. Seguimos viendo concesiones cerradas. Es verdad que hay género dentro, pero están completamente cerradas, otras abiertas, obviamente. Y hasta incluso concesiones provisionales que hay en diferentes zonas. Creo recordar que antes de estar esta abierta, colocaron aquí o aquí. Sí. Una concesión hace poquito y debe ser que la han quitado porque ya están abiertas esas que hemos comentado y que hemos enseñado. Bueno, pues más servicios. Aquí en el lateral este la verdad que vamos bien de servicios. En el fondo sur no tan bien, porque ya sabéis que ahí hay muchos servicios portátiles. Así que ahí de momento pues la verdad es que no han avanzado mucho en la remodelación. Bajamos un poquito más por el torreón norte del lateral este, sin novedad en el frente. Vamos a asomarnos por ese ojo de buey. Vamos a asomarnos por aquí porque me parece que esto da a la parte... Wow. ¿Os acordáis cuando estaba todo patas arriba? Que había un montón de maquinaria, material, todo enladrillado. Y fijaos cómo ya está a día de hoy, ¿eh? Es verdad que falta mucho todavía, pero por lo menos el avance ha sido considerable. Es verdad que no parece que vayan muy rápido, pero el avance ha sido considerable.
Wow, es que todo el tiempo que llevamos grabando las obras, ¿eh? Bueno, seguimos bajando. Oye, ¿y eso? ¡Ojo! ¿Eso ya estaba? Parece como un aislante, ¿no? Sí, porque tiene chapa, aislante y chapa. ¿Eso estaba antes? ¿Eso estaba antes? Tiene pinta que estaba antes por la suciedad que tiene y todo. A la izquierda como una especie de canalón o algo así. Pero claro, solamente parece que lo van a colocar ahí. Parece como una especie de toldo a esta parte, pero no cubre todo ese espacio. Como podéis ver, mira, todo el espacio sobrante que hay aquí, a lo mejor solamente hace falta aquí. Con esto es suficiente. Porque aquí creo que coincide con el acceso al restaurante Puerta 57, sí, aquí. Aquí, pero no allí. Qué raro. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro. Bueno, nosotros seguimos navegando. Otra de las zonas es estas galerías del lateral este. Creo que estamos en el segundo anfiteatro. Esta zona del segundo anfiteatro del lateral este, que va a ser la zona interactiva. No voy a sacar mucho de aquí porque básicamente está igual que la semana pasada. Todo tapado. Aquí los niños y no tan niños disfrutarán de esta experiencia. Y al fondo, pues bueno, esa galería que ya sabéis que arriba está pintado y en las paredes también, con esas nuevas papeleras. Vamos a salir de nuevo al interior por si acaso tuviésemos algo diferente en las pantallas del videomarcador, pero no, todo sigue igual. Nos vamos al fondo norte. Venga, dale al like y suscríbete. Bueno, pues por aquí estamos ya en las galerías, los vomitorios y todas las zonas del fondo norte. Ya sabéis que por aquí van muy avanzados, pero que muy avanzados. Estos son los remates finales, estos son los trabajos finales que tienen que llevar a cabo en las galerías del Santiago Bernabéu o del nuevo Bernabéu, como queráis llamar. Fijaos cómo han ido colocando todo este panelado, que es lo que me he visto al principio del vídeo, cuando hemos accedido al interior. Fijaos los acabados finales, qué bonitos son, aunque bueno, ya estamos acostumbrados a verlos aquí porque ya llevan tiempo colocados. Vamos a ir fijándonos en los accesos, porque los accesos no estaban todos terminados, la mayoría sí, pero no todos, así que es muy importante también sacar la zona de los accesos, por lo que digo. Los baños aquí sí están operativos, así que nos vamos a ir fijando en los accesos, todas esas rejillas que colocan en la parte superior, en los laterales, los acabados finales que han ido dando. Y pues bueno, la verdad que todo muy bonito, con ese contraste de gris oscuro, con plateado, con blanco y con estos focos, esta iluminación que tenemos arriba en el techo. La verdad que toda esta parte de aquí está muy bonita. Muy bonita. Esto lo han sacado. Por aquí prácticamente todos los accesos están acabados ya, ¿eh? Prácticamente todos están acabados. Seguimos. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y siempre es más bonito verlo con vosotros. Aquí, esta es una de las garitas de acceso que vemos desde el exterior muchas veces. Aquí, otra igual. Esta está más accesible. No hay ningún peto. Seguimos avanzando.
Seguimos avanzando, esta concesión cerrada. Es que la verdad que esto lo colocaba en mi casa, ¿eh? Qué bonito, tío. Es como madera dura o algo así. Madre mía, es que aquí ya están... Es que se han metido un petardo en el culete, ¿eh? Aquí ya han acabado con todos los accesos. ¡Qué locura! Ascensor. Es que fijaos cómo está todo. Aquí ya está prácticamente todo hecho, ¿eh? Por no decir todo. Porque es que hay que ver. Hay que ver qué bonito. Aquí, por ejemplo, el panelado es blanco. Será para distinguir este acceso para personas de movilidad reducida o para distinguir que son los baños. Y aquí ya estamos en el lateral oeste. Este ya es el lateral oeste. Fijaos en los accesos, cómo les han dado un puntillo más y los han terminado muchos de ellos. Bueno, de momento todos los que hemos visto están terminados. Bueno, hay movida ahí. Prácticamente todos hechos. Aquí. Aquí ya está todo prácticamente hecho. Todo pintado. Aunque bueno, imagino que esto tendrán que dar alguna mano más porque queda un poco raro. Y aquí tenemos el cable. Este cable donde ahora sacarán un tifo. Bienvenidos en el videomarcador. Brutal. Bienvenido, willkommen. Y en breve saldrán los jugadores del Real Madrid. Y el césped está brutal, ¿eh? Acaban de aumentar el brillo de la iluminación y ahora se ve mejor todavía el césped. Venga, seguimos. Bueno, otro acceso listo, preparado. Hasta incluso hay pantallas, ¿eh? Ahí hay pantallas colocadas en ese lugar. Y esto ya lo vimos también, que esto es una zona VIP. Construyendo un sueño juntos. Bueno, la han quitado, pero fijaos qué bonito, ¿eh? El espacio VIP está para allá, para la izquierda. Vamos a seguir. Es súper bonito. Gracias. Súper bonito, tío. Súper bonito. No me importaría visitar este espacio VIP alguna vez. La verdad. La iluminación, los focos que hay para darle ese color a estos dibujos que han puesto en la pared. Y por aquí, bueno, pues por aquí no está listo. Por aquí no está listo. Esto no está terminado. Esto no está terminado, amigos. Ahí vemos los puntales todavía. Es verdad que esto lo han pintado, pero esto no lo han terminado. Aquí falta una puerta también. Aquí pues zonas VIP. Y otro de los accesos terminados. Aquí ya prácticamente al lado de la torre B. Aunque bueno, eso imagino que no se quedará así, ¿no? Esto lo taparán, digo yo. Aquí salen los camareros, así que el espacio VIP que hemos visto antes, pues ese es el acceso de los empleados.
que hay en este lugar. Inmortalizamos otro momento. Desde el segundo anfiteatro estamos en el primer anfiteatro del lateral oeste. Antes justo hemos salido también allí. Y ahora estamos en la zona más cercana al fondo sur. El próximo partido visitaremos la zona sur, porque ya sabéis que ahí falta muchísimo por hacer. Vamos a darle un poquito de margen, porque el último partido sí pasamos por ahí y aún no habían completado muchas zonas, incluso no habían avanzado prácticamente nada. Por lo tanto vamos a dar un poquito de margen hasta el próximo partido. Ahora creo que viene parón de selecciones, así que lo dicho, vamos a dejar un margen para el próximo vídeo, pues sí sacar toda esa zona de ahí. De momento pues vamos a seguir navegando por las diferentes zonas. Vamos a ver si podemos bajar a tribuna. Venga, dale al like y suscríbete. La verdad es que menos mal que hemos venido por aquí, porque si llegamos a hacer la misma ruta que la semana pasada, bueno, que el último vídeo, hubiera sido muy tedioso y muy pesado, porque no hubiéramos sacado prácticamente nada, por no decir nada. Bueno, pues aquí estamos en la zona de tribuna, esquina del lateral este con el fondo norte. Vamos a entrar de lleno en el fondo norte, aunque bueno, ya esto lo conocéis, las zonas de esta parte de tribuna las conocéis, las terminaciones finales, los remates finales, aquí en el techo de estas galerías están bien sabidas aquí en el canal. Vamos a ver aquí por qué. Aquí hay vallas. Aquí parece que todavía no han terminado. Es por eso que están estos plásticos. Y ese armario de gas también está al descubierto. Vamos a seguir. Es que es una pasada, ¿eh? Es una auténtica pasada. El interior. Esta parte parece que no está completamente terminada. Ahí veis las paredes, un poco cochombrosas, la verdad, un poco sucias. Y esto me da a mí que no está trabajado todavía. No está trabajado. Imagino que las barandillas estas las cambiarán. Pero bueno, lo importante es seguir avanzando. Es brutal, ¿eh? Esta imagen es brutal. Es ya algo que venimos viendo pues muchísimo tiempo, pues nunca es suficiente. Ver el videomarcador encendido, la cubierta cerrada, el césped, toda esta combinación. Por cierto, el Sky Bar, seguimos en las mismas, todo apagado. Y de momento no lo han abierto, no han hecho público nada, la verdad, en los últimos días, no han dicho noticias, así que esperemos que dentro de muy poquito abra sus puertas. Bueno, seguimos viendo cositas, también lo hemos visto más veces. Esto de Flybetter, este avión que, bueno, la verdad que han bajado el volumen. Ya llevamos unos cuantos partidos sufriendo las consecuencias de las denuncias de los ruidos, y también las sufrimos en estas animaciones que plasman en el videomarcador. Aunque se escuchara bien, antes se escuchaba mucho más alto y mucho mejor. Y es brutal la presentación de las botas de Jude Bellingham, ¿eh? ¡Wow! Predator Belly Gold. ¡Qué locura! Animamos a todos los aficionados a que mantengan su más firme rechazo a estas conductas y actúen con respeto y tolerancia. Muchas gracias. Ahí los aficionados de Osasuna.
Aprovechan antes de que empiece el partido para volver a expandir la bandera de la Comunidad Valenciana. Todos somos Valencia. Tampoco hay mucho más libre. Todas las veces que está subiendo y que no le dan el valor, ¿eh? Vamos a hacer. Vale. Venga. De momento no. Vamos, salvo que sea que no se haya lesionado otro, no, ya está. Se ha enfriado esto, ¿eh? Mira el Vallejo. Atrás. Y para acabar el vídeo, mirad los cables que van directamente a la iluminación de la fachada. Esta fachada Ahí podéis ver esa caja con los cables que dan justo a esas lamas que sobresalen en la fachada, tanto la parte inferior como la parte central, las que están dando alimentación e iluminación a la misma. Veremos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Si te ha gustado el vídeo, deja el like y suscríbete. A la Madrid. Chao, chao.